Vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar sobre sistemas fotovoltaicos. Pues lo que hice fue adelantar este tema, digamos, porque es un tema que tengo un poco más fresco y que me apasiona, y que además está también un poco más, digamos, está más a la moda, por decirlo así. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Como les dije, me hacen consultas en el momento, por favor. Pues vamos a ver unas definiciones, ¿verdad? Primero, eficiencia, ¿verdad? Que eficiencia es un término que se usa en todas casi que en todas las máquinas, ¿verdad? Que producen algún tipo de conversión de energía. Entonces, la eficiencia es, en el caso de un panel solar o de energía solar, es la porción de la energía solar que puede ser convertida, en este caso por medio del efecto fotovoltaico, en energía eléctrica. O sea, la energía que viene del sol es mucha, ¿verdad? Y el panel solar solo puede tomar una cierta cantidad de esa energía, ¿verdad? No puede aprovecharla toda, ¿verdad? Entonces eso se llama eficiencia. Igual todas las máquinas eléctricas, por ejemplo, tienen eficiencia y las máquinas electromecánicas también tienen eficiencia y un montón de cosas que tienen eficiencia, ¿verdad? Los procesos químicos tienen eficiencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando escuchemos eficiencia dentro de esta presentación, nos referimos a la cantidad o sea, el porcentaje de la energía que se recibe del sol que la celda pudo realmente, digamos, transformar efectivamente en energía eléctrica. Después, la constante solar es la radiación total recibida desde el sol por unidad de área a una distancia de una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el sol y la Tierra, o sea, desde el centro del sol hasta el centro de la Tierra. Entonces, la cantidad de energía de radiación que emite el Sol en esa distancia por unidad de área, o sea, digan en este caso por metro cuadrado, son 1366 watts. O sea, si uno pudiera captar toda esa energía, tendría 1366 watts por cada metro cuadrado, digamos, iluminado por el Sol, ¿verdad? Pero bueno, eso es en el espacio. O sea, eso es asumiendo que no hay atmósfera, que no hay nada. Entonces, en el espacio, digamos, un satélite, por ejemplo, sí puede aprovechar un número similar a este. Normalmente anda un poquito más abajo aún así, pero es un número similar, digamos, a este, porque en el espacio, pues no hay, digamos, como no hay atmósfera, no haya nada que haga primero que haya una difracción, por ejemplo, que la atmósfera produce difracción o también lo que se llama scattering o rechazo, digamos, que la devuelva. Entonces, ninguna de esas cosas existen, por lo tanto, el número es, digamos, bastante alto. Y vamos a también hablar sobre lo que es irradiación a R más 1,5. Esto es un poquito, digamos, R más es como decir, R más 1 es una atmósfera, ¿verdad? O sea, si vos estás perpendicular al Sol completamente, ¿verdad? Estás así en la Tierra, digamos que estás parado aquí y el Sol está exactamente arriba, entonces tiene que pasar por una atmósfera para llegar a vos. Entonces eso se llama R más 1. R más 1,5 es una dirección, digamos, movida a 48 grados de ángulo cenital, o sea, 48 grados entre el ángulo cenital, que es como decir el ángulo de la persona viendo directamente, perpendicularmente hacia arriba. El Sol está a 48,2 grados en esta dirección. ¿Por qué se usa tanto eso, R más 1,5? Que sería como decir, el Sol tuvo que pasar por 1,5 atmósferas en lugar de por una. Bueno, se usa mucho porque la mayoría de los países del mundo, digamos, desarrollados, están en latitudes similares a esta, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los paneles son probados, certificados, etcétera, a ese nivel de ERMAS, que es como decir el que está presente en Alemania, en la mayoría de Estados Unidos, en un montón de lugares, ¿verdad? Nosotros estamos en otro lugar, ¿verdad? Pero somos un mercado muy pequeño, entonces a nadie le importa tanto
qué pasa con un panel en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, además conveniente porque a ese ERMAS o a ese ángulo cenital de 48.2 grados, ¿verdad? Que sería este de aquí, este ángulo de aquí, si este ángulo fuera 48.2 grados, ¿verdad? Con respecto al Sol, eh, la irradiación es de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, es un número muy bonito, como pueden ver. La mayoría de los paneles se certifican en base a esta condición, a R más 1,5, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta en esta parte. Profe, yo Un tengo tema de... Ajá. Profe. es muy difícil calcular eso, por ejemplo, en Costa Rica, como que tal vez se quiera... Ah, no, eso, todos los números están disponibles de irradiación para Costa Rica. No hay ningún problema. Y a nivel de todo el año. Ah, ok. Sí, eso no es ningún problema. Porque, por ejemplo, digamos, hay unos... eh, lo que pasa es que esta es radiación perpendicular, digamos, a digamos, a un plano. Pero bueno, en general, digamos, hay un instrumento que se llama piranómetro que parece un, un ovni que tiene, como decir, un domo como este de vidrio y un sensor ahí adentro y mide la radiación. Entonces, vos con eso puedes calcular la radiación en cualquier lugar, nada más lo pones y le pones un logger, digamos, algo que grabe los datos y vos puedes revisar cuál fue la radiación, digamos, de Cartago, por ejemplo, en el caso del TEC, en el CESLAB, que es el laboratorio de sistemas electrónicos para la sostenibilidad, hay sensores de este tipo, ¿verdad? Midiendo todo el año. Entonces, en realidad uno puede tener estos datos sin ningún problema, de muchas fuentes realmente. Pero obviamente si uno quisiera hacer un proyecto en Estados Unidos, pues obviamente tiene muchas más fuentes, ¿verdad? De datos, porque hay una entidad gubernamental que inclusive se dedica a eso, ¿verdad? Que se llama NREL. ¿Otra consulta? Creo que hay alguien más, ¿verdad? No hay alguien más que quería consultar algo, ¿no? Profe, tal vez, no sé, esa atmósfera, digamos, la calidad de esa atmósfera es estándar, o sea, cierto tipo de atmósfera, no contempla como otras condiciones atmosféricas o algo así. No, es como una especie de estándar, ¿verdad? Es como para poder estandarizar y certificar eh, este tipo digamos, o sea, los paneles a un cierto número estándar, porque obviamente hay muchísimas variaciones, inclusive también hay mínimos solares, máximos solares, o sea, el, el, el Sol no se comporta realmente como un cuerpo no sé, a una temperatura estable todo el tiempo, ¿no? El Sol tiene subidas y bajadas de radiación también. Entonces, o sea, hay demasiadas cosas que considerar, digamos, incluyendo la atmósfera, pero mucho más también. Entonces, ya si uno quiere tener datos más exactos, pues entonces se va a los datos, digamos, de mediciones del lugar, para ya ver exactamente qué es lo que está pasando. Pero para certificaciones y todo eso y para hacer cálculos rápidos es muy, muy útil usar este número de irradiación, ¿verdad? Y todos los paneles están certificados, digamos, a esta irradiación, o sea, se prueban asumiendo esta irradiación, seguramente con un simulador solar, o sea, una lámpara que tiene un espectro muy similar al del Sol, pero no es el Sol tampoco, ¿verdad? Pero se garantiza que entregue, digamos, este, esta potencia, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, pues continuamos. Bueno, primero, ¿qué es el efecto fotovoltaico, verdad? ¿O qué se necesita más bien para producir este efecto? Bueno, se necesitan fotones, obviamente, o sea, se necesitan luz. Y obviamente eso significa que, pues, de alguna manera, eso tiene que ingresar en el material, ¿verdad? Lo cual, pues,
no significa que el material tenga que ser necesariamente transparente, ¿verdad? Porque los fotones, o sea, la luz visible, la que nosotros vemos y que nosotros tenemos tal vez pensado, o sea, que tenemos nosotros claro que es toda la luz, lo que es el espectro visible, pues no es la única que produce energía, ¿verdad? Hay otro montón de espectros que nosotros, que pueden pasar a través de un vidrio, por ejemplo, sin ningún problema, aunque sea un vidrio oscuro, y que son espectros que también generarían energía. Entonces no hay que dejarse llevar tampoco porque el asunto, digamos, tenga que ser transparente o algo así. No, no. Realmente los fotones van a pasar, dependiendo de la longitud de onda que tengan, van a poder pasar a través de ciertos materiales, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues así vamos a obtener ciertos efectos. Entonces, en este caso, pues se ocupan fotones que vienen del Sol y que por lo tanto entonces tienen una variedad enorme de longitudes de onda, o sea, porque realmente el espectro del Sol es muy, muy amplio. Después vamos a ver más o menos cuál es el espectro del Sol, pero es muy amplio, entonces vienen vienen fotones de muchas energías diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando esos fotones ingresan, hay cierto tipo de fotones a los que el semiconductor que yo escojo es sensible. Entonces yo voy a escoger un semiconductor que exhiba el efecto fotoeléctrico, que en el caso más sencillo es simplemente silicio, ¿verdad? Y entonces el silicio va a tener, digamos, una estructura, eh, digamos, electrónica y molecular con un montón digamos, de electrones y huecos, que serían como decir sus compañeros. Normalmente se dice que son electrones y huecos, o sea, cargas negativas y positivas que están ahí en equilibrio, pero de pronto un fotón entra e impacta y le da la energía suficiente a un electrón para pasar de lo que se llama la banda de valencia, que es una zona en la que él está ahí casi que estático, a la banda de conducción, que es una zona en la cual él es libre, o sea, se libera de la estructura atómica y empieza a viajar, digamos, por el material en general, ¿verdad? Entonces esa energía que él necesita la toma del fotón, ese fotón excita a este electrón y hace que se mueva hacia niveles superiores, en este caso niveles más negativos, ¿verdad? Que como pueden ver aquí, por ejemplo, se ve que este electrón salta aquí a un nivel más negativo y en este otro que hay un par aquí del electrón hueco, más bien este salta completamente hacia la otra zona que es la zona negativa. Entonces ahí se acumulan esas cargas, pero se necesita algo más también, ¿verdad? Porque el material como tal produce este efecto fotoeléctrico, pero se necesita algo que lo direccione, porque si yo tengo, por ejemplo, un cubo de silicio y tengo aquí un montón de cargas positivas y negativas por todo lado y llega un fotón, impacta, excita, esto se va a excitar, pero va a volver a su estado base en algún momento, como cualquier cosa en el universo, ¿no? Que anda buscando de nuevo el equilibrio, entonces va a excitarse, pero va a volver a entrar a la estructura porque no hay nada que le dé dirección. Entonces, se ocupa también una unión PN, que es lo que uno llama un diodo, ¿verdad? Que es simplemente una unión PN son dos materiales, digamos, uno que está dopado negativamente y otro que está dopado positivamente en un semiconductor. Y eso significa que hay uno que tiene exceso, digamos, de electrones y el otro tiene exceso de huecos, por decirlo así. Y cuando uno une esos dos materiales, en la interfaz de los dos materiales se genera un campo eléctrico. O sea, en esta parte de acá hay un campo eléctrico, hay una fuerza que es esta que está aquí, este campo eléctrico, que hace que haya una direccionalidad. O sea, cada vez que yo impacto con un fotón a un par electrón hueco y se genera el movimiento, digamos, la liberación del electrón, el electrón es dirigido por este diodo y hace que no pueda volver, ¿verdad? Porque el diodo tiene esa característica, ¿verdad? Normalmente se dibuja de esta manera y es como una válvula check hidráulica en la que solo puede fluir la corriente en esta dirección, pero en la otra no. Entonces, una vez que ya el electrón se pasó al lado negativo de la unión PN, ya no hay vuelta atrás y él va a tener que fluir.
y cerrar el circuito para poder volver, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, básicamente. Entonces, así es como se genera este efecto, ¿verdad? Y por último, necesitamos unos electrodos simplemente para direccionar el flujo, ¿verdad? Entonces va a haber un electrodo aquí metálico y aquí otros electrodos también metálicos que obviamente van a tener un espacio entre ellos para dejar pasar los fotones, porque si no, entonces ahí sí, un metal sí sería una barrera muy fuerte para un fotón, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber un espacio para dejar pasar a los fotones por ahí. Y ya con esto tenemos, digamos, un panel, una celda, porque esto no es un panel, esto sería una celda fotovoltaica. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, con respecto a la pureza del silicio, ¿tiene que ser silicio o tiene elementos dopantes o cómo? La parte, o sea, digamos que teóricamente, ¿verdad? En este dibujo que está aquí, la parte superior está dopada N y la parte inferior está dopada P. O sea, dopada positivamente, la parte de abajo y la parte de arriba dopada negativamente y después se unen. Pero eso no es lo que realmente pasa, ¿verdad? En la fabricación nunca se hace así, como decir dos cosas y después las uno, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, digamos, cómo se fabrica, pero sí, o sea, ahí tiene que haber, digamos, un dopado en ambos, en unos negativos y en otro positivo para que exista lo que se llama como la unión PN, ¿verdad? Que es donde se genera ese diodo. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, aquí Ajá. donde está, digamos, las barras como positivas y negativas, lo que está vacío es como si estuviera el vidrio, bueno, no, el plástico, no sé, el transparente, Sí, que, seguramente encima de esto hay un vidrio, protección aquí. O sea, ahí estamos mostrando, como decir, el efecto, pero ya en la fabricación real, al final va a haber un vidrio protegiendo eso. y entonces las dos barras son de silicio ahí. Inclusive aquí hay goma, en esta zona aquí hay goma, y los fotones pasan a través del vidrio y la goma, y siguen. Y esas placas son las de silicio, entonces, Estas dos que están aquí, sí, esto, o sea, esto, digamos que típicamente esto sería un solo bloque de silicio que en el proceso de fabricación se dopa. ok, Ujú. Sí, no ok. es normal jamás que sean dos, porque entonces la unión de esta parte físicamente sería muy difícil de unirlos, ¿verdad? Profe, pero ¿Qué hacer? ese, No es un buen método de fabricación, ¿verdad? Porque recuérdense que estos métodos de fabricación típicamente son muy, muy especiales, ¿verdad? Porque son muy rápidos y se hacen, digamos, con un montón de cosas químicas. Ahora vamos a ver más o menos cuál es el flujo que podría tener una fabricación de un cierto tipo de celda. ok. Ujú. ¿Algo más? Ok, bueno, vamos a pasar entonces. Bueno, entonces ese ejemplo que ustedes vieron se llama, digamos, juntura única, unión única, single junction, ¿verdad? Ahí solamente hay una unión PN, una sola unión PN, porque es un solo material que es silicio y lo que tiene es una zona que está dopada negativa y otra que está dopada positiva y listo. Entonces, eso significa que ese material en esa configuración puede, por decirlo así, cosechar fotones de ciertas longitudes de onda, no de todas las posibles longitudes de onda. Entonces, el Sol me entrega un espectro de este tipo. Digamos que la longitud de onda va creciendo en esta dirección, ¿verdad? Entonces, está toda esta zona de acá y está toda la zona de aquí que ven, ¿verdad? Todo el espectro solar. Y lo único que yo voy a cazar es esto. Lo único que voy a cosechar es este pedacito de aquí que se ve en esta zona. Eso es lo único que el silicio puede cosechar. Eso impacta lo que nosotros llamamos como eficiencia, porque si pudiera cosechar todo, tendría una eficiencia del 100%, pero eso no existe. Sino que lo que existe es esto, que es un material que va a reaccionar y que va a poder cosechar, digamos, estas fotones de estas energías, pero hasta cierto nivel, ¿verdad? Tal como se muestra en este gráfico. Eso es una celda de juntura simple o juntura única o single junction, ¿verdad?
Y entonces estas andan alrededor, bueno, digamos que de 20 y algo, 25% más. Teóricamente pueden llegar hasta 30 y algo por ciento, pero ahora vamos a ver exactamente en cuánto están hoy en día. Si yo quiero ya sobrepasar ese límite teórico de 30 y algo por ciento, tengo que cambiar y hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, para proyectos espaciales, vean, casi todo lo que se usa en la Tierra, básicamente todo lo que se usa en la Tierra es single junction, o sea, solamente silicio. Con un montón de métodos diferentes de fabricación y cosas que se han ido haciendo para subir la eficiencia, sí, pero single junction siempre. En cambio, en proyectos espaciales, como yo voy a mandar al espacio, por ejemplo, un satélite y es demasiado caro, ¿verdad? Yo no voy a jugarme el chance de mandarlo con una celda fotovoltaica barata, jamás, obviamente. Y la potencia es preciosa, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de tener una celda con mayor eficiencia. Entonces, para proyectos espaciales, típicamente se usan celdas triple junction, de 3 junturas, celdas multijunturas. Ahora hay de hasta 4 y 5 junturas, pero en esta son 3. Esta es muy famosa, digamos, que tiene siempre galio, indio, arsénico, creo, germanio. Entonces tiene realmente, como decir, tres puntos en los que puede cosechar, digamos, los fotones. Y entonces tiene 3 uniones, ¿verdad? O sea, esta y esta y esta. Y en esas, internamente, vamos a tener los puntos PN, como estos, ¿verdad? Aquí hay puntos PN, punto PN aquí. Y acá también hay un punto PN, ¿verdad? Entonces, va a haber, digamos, una diferencia porque entonces vean que la celda superior, la de galio, indio, fósforo, cosecha esta zona de aquí, ¿verdad? Esta de acá que se ve azul. La celda del medio, o sea, más bien el bloque del medio, la junta del medio cosecha esta otra parte de aquí y la de abajo, la de germanio, esta zona de acá. Entonces la eficiencia va a subir porque yo lo que estoy haciendo es que estoy cosechando un porcentaje mayor del espectro que el sol me da, ¿verdad? Entonces la eficiencia va a subir. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Sigue siendo un semiconductor, ¿verdad? Pero es otro tipo de semiconductor un poco más complejo, ¿verdad? Porque es una mezcla de un montón de elementos en lugar del simplemente silicio, ¿verdad? Profe, en el Simple Junction, ¿dónde quedaría entonces la parte PN? Aquí, digamos, aquí, como decir en el medio, digamos. Ajá. Digamos, aquí hay una parte P y una parte N. Y en cada uno de estos es igual, digamos, hay un P y un N arriba, un P y un N. Un P y un N, así todos. Ven, por eso los marqué aquí. Y en ¿Alguna otra la cosa? parte y en la parte que es división de, digamos, galio indio, fósforo y galio indio, arsénico, no sería un PN también. También, también. Ok, listo. Ujú. Muy bien. Entonces vean que ahí se ven las longitudes de onda que cada uno puede cosechar. Digamos, esta celda del medio puede cosechar desde 300 nanómetros hasta 660 nanómetros de longitudes de onda. Y esta otra desde 660 nanómetros a 900 y la última de 900 a 1800. Pero solamente a ciertos niveles de energía, ¿verdad? Estos que están aquí, 1,87 electronvolt, 1,44 electronvolt y así, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta acá? Profe, Sí. entonces los que son azules son los que pueden obtener mayor energía por la longitud de onda. Pues sí, o sea, son como más energéticos, ¿verdad? Pero tiene que ver con el material también, ¿verdad? No solamente con la longitud de onda, Ah, ok. no con el material como tal, porque si el material tiene una sensibilidad, digamos, más alta, eh, entonces pues va a poder cosechar una mayor energía, ¿verdad? O sea, depende también de qué tan efectivo sea el material, porque vean que en el caso del silicio, el silicio es como muy plano, en casi todas las longitudes de onda es parecido. Pero en cambio este otro tiene, digamos, el triple junction, la primera juntura tiene un nivel energéticos muy altos, ¿verdad? Bastante altos. En cambio en este otro como muy planito. Ujú, sí.
Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esto es un enredo, ¿verdad? Como pueden ver. Pero básicamente es en dónde estamos, ¿verdad? Es lo que se llamaría un roadmap de la tecnología. Aquí se puede ver, digamos, cómo empezó todo, ¿verdad? ¿Dónde fue que empezó todo? Porque, por ejemplo, vean que en el año 1976, RCA creó una celda de silicio amorfo, ¿verdad? Hidrogenizada ahí. Y le dio una eficiencia que ni la veo aquí, vamos a subir, bueno, ni la muestran, pero es una cosa terrible, ¿verdad? O sea, casi que nada. O sea, no le sirvió de mucho. Empezaron a tener eficiencias ya decentes. Vean que esta del 14% es cómo está el silicio amorfo en este momento. El silicio amorfo, hoy en día, verán que el silicio amorfo empezó en RCA con una eficiencia casi de 0%. Llegó, y hoy en día, digamos, o hoy en día o no, sino hasta el último que se hizo, que ya esto ya obviamente se dejó atrás porque ya no tiene sentido seguir investigando en esto, pero en silicio amorfo, en 2016 o algo así, estaba 14%. Ahora vámonos al extremo opuesto, o vamos a Triple Junction, que fue una de las que vimos ahora. Entonces vean, por ejemplo, aquí estamos, Multi-Junction, tenemos Three Junction sin concentrador, que esta es como lo que vimos ahora, es básicamente una de 3 junturas sin concentrador. Porque hay otros que tienen concentrador, que son como decir espejos que hacen que al final la celda esté irradiada no por una constante solar, sino tal vez 2, 3, 4, 5, 20 constantes solares, ¿verdad? Puro espejo. Pero esta sin concentrador, ¿verdad? Que es este triángulo invertido aquí y relleno, Sharp la hizo llegar ya a 37.9%. En cambio, en simple juntura, digamos, en Simple Junction, Single Junction, lo que tenemos, lo más fuerte, es este de Single Crystal, que es el triangulito sin relleno. Y sin puntito debería ser, ¿verdad? O con punto. Sin punto este de aquí, que es el G en este momento, a 27.8%. Con concentrador a 30.5%. O sea, estas son las eficiencias. Entonces, esto es básicamente el estado del arte. Todos estos últimos de acá, ¿verdad? Vean que por ejemplo, esto ya es una vara muy volada. Son 4 juntas con concentrador, o sea, con un montón de espejos. Esto en REL, que es digamos, esta oficina gubernamental en Estados Unidos, ya llegó a 47.1%, o sea, casi la mitad de lo que el sol nos da, ya lo podemos cosechar. Eso es mucho decir, ¿verdad? La mayoría de estos puntos, ya digamos, de los más avanzados, obviamente no existen soluciones comerciales todavía, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, estos de LG por aquí seguramente ya están a nivel comercial porque fueron descubiertas, no sé, en 2016 o algo así. Entonces ya hoy en día seguramente ya hay celdas con esta tecnología. Pero lo más reciente, vean que inclusive ni siquiera lo están haciendo empresas comerciales, sino son empresas de investigaciones, ¿verdad? O por ejemplo aquí tenemos una universidad, o aquí tenemos otra universidad y cosas como esas, ¿verdad? Y además también tenemos que pensar en todo lo que llaman, todo lo que es emergente, que es orgánicas, perovskite, inorgánicas, etcétera, que obviamente en este momento, como apenas están arrancando, van a estar en la parte baja aquí, con eficiencias muy, muy bajas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a este gráfico. Profe, las celdas electrovoltaicas de 4 junturas y concentrador, ¿esas se usan aquí en la Tierra o sea, o nada más sirven en el espacio o sirven en los dos, nada más que en el espacio tienen más, o sea, mejor rendimiento? Sí, o sea, no, la razón por la que se usan en el espacio es por costo, no por nada más. Es porque ningún proyecto terrestre va a pagar esa cantidad de dinero tan enorme, digamos,
para poner una granja, digamos, solar de, no sé, 20 hectáreas. O sea, obviamente sería una cosa impresionantemente cara. En cambio, si lo que vas a hacer es, por ejemplo, enviar un satélite pequeño al espacio, como por ejemplo en el caso del satélite que envió el TEC, que se llamaba Irazu, ¿verdad? O Batsu, el satélite llevaba celdas de triple juntura, porque cada celda era de como de 30 y algo de metros, de centímetros cuadrados, o sea, chiquititas, ¿verdad? Muy, muy pequeñas. Entonces, obviamente ahí sí, ¿verdad? Hasta nosotros, digamos, como Tech, hemos comprado Triple Junction, pero jamás las compraríamos para ponerlas ahí, digamos, donde está en este momento la granja nuestra, ahí en el CESLA, porque sería extremadamente caro. Entonces es por eso, es un tema de dinero, ¿verdad? Si se llegan a generar métodos de fabricación y tecnologías que hagan que todo baje de precio, pues obviamente ya las vamos a empezar a usar en la tierra, ¿verdad? Ok, listo, breve, profe. Ok. Profe, ahí para el nivel comercial se está llegando como a un 27.8% más o menos. No, ya estamos en 30. Ya estamos en 30. No sé por qué no hay nada ahí mostrado, pero sí, sí, ya estamos en 30. Bueno, sí, es que es difícil, ¿verdad? Porque, bueno, no, realmente sí, podemos decir que andamos como entre 27, algo y 29. Ya estamos llegando casi a 30 en comercial, ¿verdad? Por aquí tiene que estar unos chinos que son muy buenos. Se llaman Trina. Pero está un poquito más abajo. No, eso está muy abajo, 23. Es el G, parece, el que anda como más arriba, sí, pero sí, digamos, ya hay cosas comerciales a 27, 29. Ujú. Ok, gracias. Ok. Profe, ¿y aquí en Costa Rica no se produce? No, no, no. Casi todo, como en todo, ¿verdad? Lo que es semiconductores, nosotros somos integradores, digamos. Y además no de este tipo de cosas. Nosotros en Costa Rica normalmente tenemos industria de integración, o sea, que le llegan las partes y las unimos, pero no en solar. En solar no tenemos nada. En médica sí, ¿verdad? Obviamente, en médica tenemos mucho. Y inclusive también en temas de semiconductores como sensores, sensores electrónicos inclusive microelectromecánicos. Hay un montón de cosillas ahí de integración, pero no hay nada de fabricación como tal. Nosotros no fabricamos, jamás. Inclusive hay ciertas cosas que ni siquiera las fabrican todavía los chinos, imagínense, ¿verdad? O sea, hasta ese punto. Hay todavía ciertas tecnologías en las que los chinos les tienen que comprar a los japoneses y a los coreanos porque todavía ellos no lo fabrican. Entonces, hasta, imagínense dónde estamos nosotros, ¿verdad? Si China todavía no puede fabricar, imagínense nosotros. Es más por Profe, tema de tecnología que materia prima. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ajá. Sí, es más eso que, sí, principalmente de tecnología. Ujú. O sea, por ejemplo, los chinos todavía no han logrado, simplemente no han logrado, o sea, no entienden cómo fabricar, por ejemplo, ciertas tecnologías de microchips todavía, por ejemplo. No lo han logrado, simplemente. No saben cómo llegarle, no. Es un tema de tecnología. Ujú. Entonces, obviamente, para nosotros que ni siquiera hacemos investigación en eso, pues sí, o sea, está, está totalmente lejano. Y en el tema de solares, pues nosotros obviamente podríamos fabricar algo más o menos bueno, de 20% de eficiencia, pero no tiene sentido jamás, porque desde todo punto de vista nos sale más barato comprarlo en China, ¿verdad? Profe, Ujú. ese rendimiento es, por ejemplo, el 30% serían de los 1000 watts por metro cuadrado, serían que obtienen 300 watts. Exacto, así es. Ok, Y ya multiplicarlo por el área, ¿verdad? Y listo. ok, ok. Ok, pasamos. Entonces, vean, eso que les mostré, digamos, es una celda, que eso se fabrica a partir de un wafer de silicio.
El wafer es como decir una unidad, ¿verdad? Que viene sin tratar y depende de cómo uno la necesite para el proceso, pero a partir de ese wafer se genera la celda. Seguramente el wafer ya viene cortado en esta forma y todo. Y después, bajo un proceso de fabricación, se genera esta celda. Después, estas celdas se empiezan a unir aquí y se genera un módulo o panel. Y por último, digamos, varios módulos juntos ya son lo que se llama una matriz, un array, ¿verdad? Típicamente uno lo que compra son paneles, nunca compra celdas, a menos de que, como les digo, tal vez las excepciones son un pequeñísimo satélite, como otra vez el que envió el TEC, tiene paneles de una sola celda. O sea, lo que tiene es como decir aquí simplemente algo que sostiene la celda. Y ya, y esa es una cara de satélite. Entonces, eso es como atípico, ¿verdad? Tener un panel con una sola celda. Típicamente, el panel tiene más de una celda, ¿verdad? Y ya después de eso sigue la matriz solar, que obviamente ya, ahí eso sí es lo que uno normalmente ve, ¿verdad? Un montón de paneles juntos ya en una matriz solar, interconectados entre ellos. Ok, los tipos de celdas de silicio, ¿verdad? Porque vamos a enfocarnos un poco en lo que realmente ustedes van a llegar a ver en su vida, en la tierra aquí, en el patio, en la casa, donde sea, ¿verdad? El vecino, lo que sea. Entonces tenemos monocristalino que se ve así azulito, no sé si alguna vez ustedes han visto, yo esperaría que sí, porque a estas alturas ya lo tienen que haber visto, no sé, hasta en una calculadora o quién sabe. Monocristalino, tenemos policristalino, que se le ven los cristales, por eso está dibujado así, ¿verdad? Porque en policristalino se le ven los cristales bastante bien, ¿verdad? Si uno se acerca puede ver los cristales y tiene este tono, ¿verdad? Un poco más claro. Y después de capa delgada, ¿verdad? Este otro que es de capa delgada, que es otra tecnología muy, muy diferente. El proceso de fabricación es bastante diferente, ¿verdad? Pero es bastante eficiente también, ¿verdad? Eh, es más bien muy fácil de fabricar. Entonces es más barato. Entonces esos son los tres tipos, ¿verdad? Y pues vamos a ver un toque cómo se fabrica esto, ¿verdad? Que es el típico método de fabricación, digamos, de cosas de microelectrónica, electrónica y todo eso, ¿verdad? Que es eh, de como cosas que se crecen, cosas que se quitan, cosas, ¿verdad? O sea, esa es la forma en la que que se manufactura a estos tamaños, ¿verdad? Eh, Muy diferente de lo que uno hace, digamos, a la escala macro. Entonces, lo primero es que llega el wafer, ¿verdad? Completo. Entonces, después hay como que, digamos, hacerle textura para que agarre lo que viene, ¿verdad? Tal como lo haría uno en una casa antes de poner repello. Después hay que, bueno, una cosa importante es que este wafer ya viene dopado positivo, o sea, ya él tiene, digamos, ya fue dopado con boro. Entonces él ya es positivo, ¿verdad? En en toda su área, digamos, bueno, en todo su volumen, perdón. Y después yo quiero generar la unión, esa PN, con este oxicloruro de fósforo, ¿verdad? Que yo hago una difusión de oxicloruro de fósforo y esto me dopa toda esta zona, ¿verdad? Porque el fósforo es el que me dopa esto negativamente. Entonces ya me queda esto negativo en la parte superior y esto otro positivo, ¿verdad? Y ya ahí ya empieza a existir ese campo eléctrico de que andamos buscando, ¿verdad? Que es donde se van a atrapar los electrones que se generen. Esta parte, este proceso de difusión, ¿verdad? Va a generar un vidrio de fosfosilicato, PSG. Entonces hay que quitarlo, ¿verdad? Porque ese vidrio realmente es indeseado en ese momento. Uno no quiere un vidrio ahí, porque después vas a querer poner los contactos encima y el vidrio es un aislante, ¿verdad? Y además el vidrio reacciona diferente con la humedad y todo, no lo queremos. Entonces para quitarlo, se mete típicamente en un baño de ácido fluorídrico, ¿verdad? Y con eso se quita el vidrio, ¿verdad? El ácido fluorídrico se come el vidrio y especialmente es bueno para el vidrio de silicio, ¿verdad? Entonces, después de eso, se aplica
este nitruro de silicio hidrogenado, que es un antirreflejante en la parte superior, ¿verdad? Para que ojalá no se escape, digamos, no se refleje la luz lo más posible, ¿verdad? Sino que entre. Y esto se hace usando deposición química, esto se llama CVD, ¿verdad? Chemical Vapor Deposition, y esto es Plasma Enhanced, o sea, es ayudada por plasma, potenciada por plasma, ¿verdad? Después de eso, los contactos, digamos, tanto de arriba como de abajo se hacen con screen printing. Yo no sé si ustedes saben qué es screen printing, pero es básicamente la forma en la que se hacen las camisetas, ¿verdad? Es simplemente poner una especie de patrón y después como estripar con una tinta ahí para que se meta en los espacios que se hicieron, ¿verdad? Entonces estos contactos de arriba y de abajo se hacen con screen printing. Obviamente se necesita ¿cómo le llama esto? Un stencil, ¿verdad? Un stencil que va a tener la forma justamente para solo dejar entrar la plata, digamos, en esa zona, ¿verdad? O lo que sea hagan los contactos, ¿verdad? Y eso se hace en ambos lados y después se hace todo el co-firing a 800 y algo de grados y al final se prueba digamos, las características corriente-voltaje de la celda y ya tenemos una celda que en este caso es de un porcentaje de eficiencia un poquillo bajo. Pero no les puse los procesos de fabricación de las otras de alta eficiencia porque obviamente, como se pueden imaginar, son más y más y más y más complejos, ¿verdad? Entre más eficiencia tienen, más complejo se vuelve este proceso. Ya el proceso es otra cosa, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta ahí. Eso yo creo que está un poquito relacionado con lo que ustedes, digamos, con la formación de ustedes, ¿verdad? Al menos. Profe, no me quedó claro el paso 4, es que no escuché bien. El paso 4 es, digamos, cuando yo hago la difusión, hago la difusión en oxicloruro de fósforo, ¿verdad? Se me genera un vidrio, o sea, un óxido de silicio. Óxido de silicio es vidrio, ¿verdad? Con fósforo, entonces se llama fosfosilicato. Y ese o PSG. Y eso hay que quitarlo. Y para quitarlo, se baña toda esa cosa, se mete entera en ácido fluorhídrico. Y eso, lo único que se come es el vidrio, no se come lo demás. Ok, listo. Profe, una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Uno era, digamos, monocristalino, policristalino, y, digamos, sí, y el otro era de capa delgada. El de capa delgada, ¿qué sería? ¿Como capas de un solo átomo o cómo? No son de un solo átomo, pero son muy delgadas. Pero yo no recuerdo exactamente cuánto era en micrómetros o algo, pero sí venía, o sea, yo en las cosas que he leído vienen siempre los tamaños. Entonces uno puede, digamos, si uno busca un paper de hoy en día de fabricación de esto, le va a aparecer ahí todos los tamaños. O sea, siempre ellos lo publican, pero yo no lo tengo así como fresco, digamos. Pero sí es algo muy, muy delgado. Ok, sí, gracias. Ok, bueno, pasamos al siguiente entonces, que son ya lo que son tipos de paneles, ¿verdad? Digamos que este es uno de los tamaños de celda más comunes, esta que está aquí de 156 milímetros por 156 milímetros, que ahí tienen estas características, un voltaje, digamos, de máxima potencia de 0,5 volts y una corriente máxima potencia de 8.7 amperios. Entonces, si se ponen 36 de esos en serie, lo que obtenemos es este panel, que es un panel típico que se puede encontrar en el mercado de 76 celdas en serie, que tenía un voltaje de 18 voltios, un voltaje de máxima potencia de 18 voltios. Típicamente ese panel se podría conectar a una batería de 12 voltios. Y ese panel realmente se conoce como un panel de 12 voltios, ¿verdad? A pesar de que realmente él podría entregar mucho más, pero pues digamos, se utiliza típicamente para cargar, por ejemplo, una batería 12. Eso es un panel relativamente común, pero no tanto como este otro, el de 72. El que está a la derecha es un panel de 72, ¿verdad?
tiene 72 celdas del mismo tipo y entonces ya eso generaría un voltaje más o menos de 36 voltios y una corriente de 8.7 amperios. La corriente es la misma, pero el voltaje es más grande, más alto. Y vean que aquí muestra, digamos, esta configuración con diodos de bypass, se llaman, porque yo tengo este montón de celdas, digamos, en serie, ¿verdad? En serie se refiere a que digamos, hay una celda en serie, otra celda en serie, así, ¿verdad? Un montón de celdas en serie. Y si en algún momento, por ejemplo, hay una sombra, un sombreado en esta zona o en alguna zona se sombrea, esa celda en ese momento, digamos, como no tiene sol, digamos, va a ser va a poder, se convertiría en un punto caliente, ¿verdad? Va a cambiar el voltaje de toda esta línea y va a producir que la corriente se quiera ir principalmente por donde ella está. Y eso podría hacer que se convierta en una celda muy, muy caliente hasta el punto que se pueda destruir inclusive el vidrio y todo eso. Entonces, este diodo de bypass es para evitar esto. Este diodo, cuando ya la celda, digamos, se sombrea mucho, el diodo se activa y la corriente pasa por el diodo en lugar de pasar por la celda para no destruir la celda. Entonces eso es muy común, digamos, y es muy, muy normal en los de 72 que haya 3 diodos, tal como está mostrado aquí, ¿verdad? Entonces, por si acaso, en algún momento, si ustedes interactúan con un panel de estos, ya por lo menos saben que es el diodo de bypass. Y vean que aquí están todos los electrodos, lo que llamamos bus bars, que es donde se canaliza toda la corriente, ¿verdad? Y entonces aquí van estas líneas en serie, en serie, en serie, aquí siguen en serie, aquí siguen en serie. Todo esto son todos los paneles, los 72 paneles en serie. Y bueno, en serie significa que tienen la misma corriente, no el mismo voltaje, sino la misma corriente, ¿verdad? Entonces estas son como las configuraciones típicas. Hay otras, inclusive ahora es muy común encontrar lo que llaman un panel eh, que tiene una división aquí en el medio, que se llama media celda, de panel de media, ¿qué era? No recuerdo, pero el hecho es que las conexiones finales no están aquí en la esquina, sino están en el medio. Eso hace que la corriente, digamos, tenga que viajar menos distancia y por lo tanto son un poquito más eficientes, por ejemplo. Y así hay otro montón de modificaciones, pero la mayoría de los paneles en este momento son de 76 celdas, digo, de 72 celdas. ¿Alguna consulta en esto? Profe, en el caso de del panel de 72 celdas, digamos que el sol le está pegando, o sea, que no hay nubes, digamos que le está pegando el sol. Ujú. Esos 36 voltios generan inmediatamente que les pega el sol, o dura un tiempo en cargar eso, o sea, en generar esa cantidad de voltaje. No, es inmediato, es completamente inmediato. Y es constante. No es constante, ahora vamos a ver cómo se comporta, depende de la carga, depende de muchas cosas, o sea, pero él puede dar eso. Ok. Y yo podría sacar eso si tuviera, digamos, un controlador y un sistema de potencia con un algoritmo que me permita sacar eso. Él puede entregarlo, pero si yo le conecto cualquier cosa, él me va a entregar lo que yo le pido, ¿verdad? Entonces Profe, hay que... Ujú. y en el caso digamos, de que se generen esos 32 voltios, esos 32 voltios se guardan en un capacitor o se consumen de inmediato, ¿cómo funciona? Depende. Ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades, digamos, pero sí depende. No, pero normalmente, digamos, capacitores, no, porque digamos, la tecnología de ultracapacitores está, digamos, en pañales todavía, apenas estamos arrancando. Ajá. Entonces, no tenemos algo como para guardar. Y los capacitores en general, digamos, se utilizan para entregar picos de potencia en cosas que tienen transitorios. Y normalmente esto no es así. O sea, uno podría tener un supercapacitor en su instalación como por si tiene algo que pide demasiada corriente de golpe, ¿verdad? Para eso sí, pero para almacenar en el tiempo y descargar eso, liberarlo lentamente, no hay nada como una batería, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Bueno, Ok, muchas gracias. entonces el siguiente, esta es la curva corriente voltaje y potencia voltaje de un panel.
Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, para hacerlo sencillo, digamos, si yo conecto mi panel, digamos, si yo conecto mi panel solar a una carga que tiene una resistencia, digamos, de X ohmios, ¿verdad? Vamos a decir, no sé, digamos que sean 4 ohmios. Y tengo también mi panel conectado, o sea, tengo un panel similar, pero conectado a una carga, digamos, de 2 ohmios. Entonces, esto me va a generar a mí, digamos, un punto de operación. Si yo conecto eso, digamos, a una resistencia dada, digamos, la resistencia es una línea recta en esta curva. Entonces, cuando yo interseco estas dos cosas, ahí es donde el panel va a operar, por ejemplo. Si la resistencia cambia y ahora es otra, el panel va a operar aquí. Y así, digamos, son líneas rectas, en intersección de esas líneas rectas con esta línea que se llama la línea corriente voltaje del panel, es realmente el punto de operación. Si uno tuviera, por ejemplo, un panel conectado a una batería, pues, y la batería uno sabe en qué más o menos voltaje está en ese momento, digamos que aquí hay una batería, ¿verdad? De esas, como decir, de carro, que se supone que es 12 voltios nominal, pero que eso significa que ella nunca está a 12 voltios, 12 voltios es el nominal, es algo como para identificarla. Pero digamos que de casualidad en ese momento ya estaba a 12. Entonces, y digamos que 12 está aquí. Entonces, ahí es diferente, ya es una línea recta porque la batería más bien tiene, digamos, un voltaje constante en ese tiempo específico, ¿verdad? No es realmente constante, pero entonces yo dibujaría una línea recta para decir dónde está operando el panel. Entonces yo sé que me está dando esta corriente de acá y así, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, no es tan fácil de lo que yo he visto. A la mayoría de la gente le cuesta un poco entender bien cómo funciona la curva del panel, pero en general lo que podemos decir es que el panel, digamos, entrega básicamente, se comporta en esta zona de aquí a aquí, más o menos, en esta zona de acá, se comporta como una fuente de corriente, ya entrega una corriente siempre igual, sin importar casi el voltaje que yo lo ponga. Digamos que este sea un voltaje desde 0 hasta, no sé, digamos, batíamos que sea 12. Entonces, en todos esos rangos, sin importar dónde yo lo ponga, si yo tengo una batería y si la batería se descarga o se carga o lo que sea, ella siempre va a estar tirando esa misma cantidad de corriente, que es esta corriente que se llama corriente de circuito cerrado, short circuit current. Entonces, en esta zona se comporta como una fuente de corriente directa. Pero ya a partir de esta zona, vean que la corriente empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar hasta que simplemente se hace cero. Entonces, modelar, digamos, algo como esto, pues tiene su complejidad. Digamos, el modelo es relativamente complejo. Yo no lo quise incluir ni nada porque no los quiero confundir y porque, como les digo, toda la evaluación de esto va a ser simplemente algo teórico, ¿verdad? Es para que tengan un poco de base y no estén perdidos en el momento en el que vean un panel en la calle. El panel tiene un punto de máxima potencia. O sea, hay un lugar de la curva donde él puede entregar la potencia máxima. Vean que esta es la curva de máxima potencia, va aumentando y va aumentando y va aumentando, pero llega un punto en el que empieza a bajar. El punto de máxima potencia es el punto de inflexión ahí. Y en ese lugar, digamos, yo puedo operar. Y yo deseo seguramente operar ahí, sobre todo si soy un satélite. Por ejemplo, si soy un satélite, yo quiero utilizar la máxima potencia que mi panel pueda dar, sobre todo porque tal vez pagué una millonada por un panel, por una celda de Profe, altura. Entonces, obviamente, quiero sacarle toda la potencia que pueda. profe, Ajá. es la pendiente. No, es la potencia máxima es el punto de inflexión, digamos, donde está aquí. Ok. Ajá. Entonces, inclusive en la Tierra también se puede hacer eso, pero para hacer eso yo necesito, como yo les había dicho antes, digamos, la resistencia de un sistema, digamos, una resistencia constante, un resistor, es una línea recta aquí. Entonces yo necesito algo que me mueva esa línea recta, digamos, hacia acá, a que me quede exactamente en este punto que está aquí, y que lo esté constantemente cambiando y cambiando, ¿verdad? Eso solo se puede hacer con un convertidor DC-DC.
solo se puede hacer con eso. Entonces, la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas modernas y eficientes tienen un panel y después un convertidor de DC-DC. Entonces, para ponérselos sencillos y no complicar mucho el asunto, yo necesito una batería, eso sí, ¿verdad? Porque si yo voy a sacar la máxima potencia, yo necesito tener dónde meterla. Eso es muy importante, ¿verdad? Si no, yo no puedo sacar la máxima potencia. Si yo aquí tengo una carga que me requiere, digamos, en un instante dado, por ejemplo, una cierta cantidad de potencia, y yo tengo potencia sobrante, digamos que aquí ella necesita en este instante 4, mi panel me está dando 6, yo tengo que meter los dos los dos que me sobran en la batería. Yo no puedo simplemente, no puedo hacer otra cosa. Si no, entonces, ¿para qué quiero cosechar la máxima? Mi idea de cosechar la máxima potencia es para guardarla en mi batería y usarla en un futuro cuando ya no haya sol, cuando esté de noche. En el caso de un satélite, cuando sea un eclipse, ¿verdad? Que en el caso del satélite, digamos, son como periodos más o menos de 90 minutos, o sea, en las órbitas en las que está la Estación Espacial Internacional, son órbitas de 90 minutos en los que 60 minutos tienen sol y 30 sin sol. Entonces yo guardo energía ahí para usarla, por ejemplo, en esos 30, en el caso del espacio, o guardo energía ahí para usarla durante la noche, en el caso de la Tierra, ¿verdad? Entonces sin batería no tiene sentido cosechar la máxima potencia. Yo necesito cosechar la máxima potencia, sí, para cargar mi batería y usarlo después. Entonces, este tipo de convertidor, un convertidor DC-DC, necesita tener un sistema de control, un algoritmo de control que le permita cosechar la máxima potencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, es relativamente sencillo. Digamos que un convertidor DC-DC típico, así sencillo, puede controlar el voltaje en este punto, por ejemplo. Entonces, si yo sé que el voltaje de máxima potencia, que es este que está aquí, vale, no sé, 5, yo puedo setear mi convertidor para que me mantenga esto a 5. O sea, que lo mida y que lo trate de mantener siempre constante a 5. Entonces, de esa manera, él me va a entregar la máxima potencia. Eso suena fácil, pero en la realidad, digamos, no es tan así, porque los paneles cuando se calientan, esta curva se mueve para arriba o para abajo, cuando se enfrían, se mueve también para arriba, el punto se mueve para acá, el punto se mueve para allá, si hay sombras, si hay, o sea, hay muchas razones, o si el ángulo del sol ya no está exactamente a 90 grados con el panel, si no está, digamos así, todo eso hace que este punto se mueva. Entonces, si yo quiero realmente cosechar la máxima potencia, yo tengo que andar persiguiendo ese punto. Y eso se llama MPP, MPPT o Maximum Power Point Tracking. O sea, tracking, ¿verdad? Que es andarlo persiguiendo, digamos, es básicamente un algoritmo. O sea, es algo que tiene un algoritmo interno, hace ciertas mediciones y toma ciertas decisiones. Entonces, digamos que el más sencillo del mundo se llama Perturb and Observe, ¿verdad? Perturbar y observar. Entonces, ¿qué hace Perturb and Observe? Por ejemplo, digamos que yo empiezo aquí, en este punto. Entonces, yo subo un poquito el voltaje, mido la potencia. Si la potencia subió, que en este caso subió, ¿no? Yo digo, bueno, voy a seguir para arriba. Entonces, subo otra vez el voltaje, mido de nuevo la potencia. Si la potencia subió, sigo para arriba. Y ahí. Aquí llegué a este punto y dije, mira, voy a aumentar el voltaje porque la última potencia que me di subió. Entonces ahora voy a aumentar el voltaje, pero llego aquí y la potencia baja. Entonces como la potencia baja, el algoritmo dice, suave, volvete. Pero hace un paso más pequeño. Entonces ahora él va a brincar, pero va a hacer un pasito más pequeño. Y va a decir, suave, bajé. Entonces movete para allá, pero con un paso todavía más pequeño. Y eventualmente va a llegar a ese punto. Y eso es un algoritmo, digamos, que se puede implementar en cualquier microcontrolador normal, moderno, nada del otro mundo, digamos. Yo lo hago en mis sistemas, digamos, los que uso con mis estudiantes de práctica, digamos, no es nada así como que complicadísimo. Y en el espacio, pues es más sencillo porque nunca hay sombreado. Porque el sombreado parcial tiene y eso sucede mucho en la Tierra, tiene una característica muy particular, que es que el sombreado parcial produce curvas de potencia que son como así, raras, que tienen máximos locales.
Entonces, con un algoritmo de ese tipo, de perturbar y observar, yo podría quedarme pegado a un máximo local. Si mi algoritmo no sabe cómo reconocer que ese máximo en el que estoy no es un máximo, no es el máximo más máximo, sino es un máximo local. Entonces, obviamente para sistemas terrestres se ocupan algoritmos un poquito más complejos para que puedan inclusive detectar cuál es el máximo más máximo, digamos, ¿verdad? Eh, pero tampoco son nada del otro mundo. Pero aún así los de los espaciales son pues más sencillos porque realmente no, como no hay sombra, entonces es muy fácil realmente llegar a esto. Y ese algoritmo es demasiado sencillo de implementar, entonces pues todo el mundo lo usa, digamos. Es como común. Profe, Profe, Ajá. ¿qué, qué sucede si, digamos, cuando usted, digamos, la celda da como 6 voltios y yo tengo una batería de 4? ¿Hay una sobrecarga en la batería? ¿Se puede sobrecargar? No, porque es que la batería, digamos, es que depende, ¿verdad? Vamos a ver, una batería, una celda, digamos que una celda da 6 voltios, ¿verdad? Yo creo que aquí sería mejor más bien una pantalla blanca. O no, dame un toque, voy a borrar este de aquí y lo hago ahí arriba. Digamos que hay una celda que da 6 voltios, tal como lo comentaba, ¿verdad? Y yo tengo una batería de, o sea, una celda que me podría dar 6 voltios. O sea, mi hoja de datos dice el punto de máxima potencia, este de aquí, UMP, son 6 voltios. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Pero mi batería de acá, en ese momento está cargada a 4 voltios. O sea, en esta terminal tiene 4 voltios. Porque la batería también cambia, ¿verdad? La batería nunca está a un voltaje constante, digamos. La típica curva de una batería, por ejemplo, no sé, en carga, una típica curva de carga, digamos, de una batería de iones de litio, empieza como en 2.5 voltios, sube hasta 4 y ahí se mantiene estable más o menos en 4.2 voltios. Entonces, por ejemplo, esto es una celda de iones de litio normal, de las más típicas, tiene este tipo de comportamiento. O sea, como pueden ver, realmente el voltaje cambia. Pero bueno, asumamos que en ese momento está aquí, entonces está como a 4. Y entonces en ese instante, como está a 4 y el voltaje de máxima potencia supuestamente son 6, entonces ella no va a operar en su pulso de máxima potencia jamás, sino que va a operar aquí, digamos, donde, digamos que aquí están los 4, a una corriente que seguramente va a ser similar a la corriente máxima que él puede dar, pero la potencia va a ser mucho menor porque ya no va a multiplicar voltaje por corriente, voy a obtener un número mucho menor. Entonces, la batería va a forzar al panel a trabajar a 4, a pesar de que el panel podría trabajar a 6. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, otra vez, poniendo el convertidor bidireccional aquí. Porque entonces el convertidor bidireccional lo que va a hacer es poner este lado a 4, pero este lado a 6. Y eso lo que va a hacer es que la corriente que viene por aquí, digamos, sea, por ejemplo, tenga un valor, digamos, de, no sé, digamos 1 amperio. Pero la que sale por acá, como el voltaje bajó, la corriente tiene que subir. Entonces seguramente va a ser como 1,5 amperios, digamos, por decirles algo. Entonces este convertidor es una especie, es lo mismo que lo que hace un transformador en corriente alterna, pero la diferencia es que eso es en corriente directa. Pero es lo mismo, simplemente tiene una relación de transformación y él transforma el voltaje, digamos, aquí lo que hizo fue disminuir el voltaje, entonces la corriente la va a aumentar en la misma magnitud. Y ya. No es tampoco nada del otro mundo, por lo menos a nivel, digamos, conceptual, ¿verdad? Profe, Porque la potencia tiene que mantenerse, entonces si él sube el voltaje, tiene que bajar la corriente. profe, y eso es un circuito cerrado. Sí, siempre, si no, no hay flujo, ¿verdad? Ok. Si no, no hay profe, flujo. hay por ejemplo una condición en la que la corriente sea cero. Sí hay. Bueno, es que digamos que hay una muy obvia, ¿verdad? Hay una muy obvia, que es que si yo tengo el panel aquí, ¿verdad? Y no le conecto nada, entonces él va a operar en esto que se llama voltage, open circuit voltage, circuito de corriente, circuito abierto, voltaje de circuito abierto.
y la corriente va a ser 0. Pero bueno, esta es muy obvia, ¿verdad? Porque es que ni siquiera hay cómo fluir, porque no hay nada. ¿Verdad? Eso tiene sentido, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero digamos, para mí eso tiene mucho sentido porque obviamente si yo no le conecto nada al panel, pues la corriente va a ser 0 y entonces él va a estar en el voltaje de circuito abierto. Entonces, típicamente cuando yo compro un panel, por ejemplo, y yo le mido el voltaje a ese panel, yo lo puedo poner al sol y medirle el voltaje. Yo me voy a llevar una desilusión si considero que ese voltaje es el voltaje que ya me puede entregar, porque realmente el voltaje que yo estoy midiendo es el voltaje de circuito abierto, pero ella seguramente me va a entregar algo mucho menor, ¿verdad? Pero la gente no sabe, entonces simplemente lo mide y dice, ah, mira, este panel es de 5, pero el 5 que él midió es porque no había corriente, pero si la corriente aumenta, el voltaje va a empezar a bajar, ¿verdad? Entonces no necesariamente ese es el voltaje final. Entonces, bueno, ese es un caso. El otro caso es, por ejemplo, digamos que yo tengo una batería, pero esta batería se puede cargar, digamos que este panel es de 3 voltios y mi batería es una batería de iones de litio, como la que yo les mencioné ahora, una celda de iones de litio que va desde 2,5 voltios cuando está totalmente descargada hasta 4,2 cuando está completamente cargada. Entonces digamos que este panel es un panel que su voltaje de máxima potencia son 3, o sea, el punto de máxima potencia es este y son 3 voltios y el punto de open circuit, digamos, sean 4 voltios, por decir algo. Entonces, si yo empiezo a cargar mi batería, conforme ella vaya subiendo de voltaje, ¿verdad? Digamos que empezamos a los 2,5, digamos que sea como por aquí. Entonces, ahí el panel me va a estar dando una cierta corriente, la batería se va a ir cargando y el voltaje va a ir aumentando y el voltaje va a ir aumentando y va a llegar a 3, ahí va a estar recibiendo la máxima potencia en ese punto. Pero eventualmente, ya la batería va a seguir cargándose. Y si la batería sigue y sigue y sigue cargándose, la corriente va a disminuir y va a disminuir y va a disminuir hasta que, perdón, la corriente va a disminuir y va a disminuir y va a disminuir hasta que, digamos que a los 4 voltios, cuando esta batería llegue a estar cargada a 4 voltios exactos, ya la corriente aquí va a ser 0. Todo va a estar conectado, pero no va a haber corriente. Es la naturaleza del panel, digamos. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Uno no puede conectar cualquier panel ahí a cualquier batería y ya, ¿verdad? Obviamente, si hay algo conectado aquí, una carga que está constantemente pidiendo energía, eventualmente esa carga va a descargar la batería y va a volver a poner a funcionar el panel, ¿verdad? Entonces, tal vez en el fondo podría ser un sistema que se autorregule de alguna manera, no hay problema. Pero bueno, el hecho es que en algún momento dado yo voy a estar con mi panel puesto ahí, pero con corriente cero. También eso podría pasar. Profe, entonces significa que si la batería está cargada, ya no fluye corriente del panel. En este caso específico, ¿verdad? Ok. En otro caso, Y es, pueden haber otros casos en los que la batería ya está cargada y yo más bien no tengo un sistema de control para detener al panel y el panel la sigue sobrecargando hasta que se explota. Que eso, digamos, pasa. Ha pasado en satélites y ha pasado en robots en la Tierra que les ponen paneles y les ponen baterías, pero no les ponen un controlador aquí que regule y que evite la sobrecarga de la batería. Y como las baterías son de iones de litio, como las baterías de iones de litio tienen esa particularidad que cuando llegan a ciertos niveles de sobrecarga, empiezan a tener lo que se llama thermal runaway, que es que simplemente emiten tanto calor que ya no pueden enfriarse y estallan. Eso puede profe, pasar. y eso de 4 voltajes, y eso significa la diferencia del potencial de un extremo al otro, de la batería, por ejemplo. Sí. Sí, Ok, aquí yo estoy mostrando la Tierra, digamos, y esta es la parte superior que tendría 4, digamos. ok. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Profe, entonces como comprar un sistema de estos es bastante complicado. No, porque el vendedor se encarga, digamos. No, porque los sistemas comerciales no están hechos para dummies, ¿no? O sea, yo no voy a agarrar a mi cliente y le voy a pedir demasiado a mi cliente. Yo meto todas esas protecciones y todas esas cosas dentro del sistema, ¿verdad? Ujú.
por ejemplo, digamos, ya de aquí tenemos un caso más práctico, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, yo tengo mi casa en las montañas, no me llega ni siquiera energía eléctrica del ICE o de lo que sea, y yo quiero alimentar mi casa con un sistema totalmente aislado. Entonces vean que tengo un panel solar, tengo un controlador de carga que me carga la batería, me guarda energía para la noche, y en la noche yo prendo las luces y funcionan y todo bien, hasta que se gaste la batería, ¿verdad? Si la batería se gasta porque yo me volví loco en la noche, hice demasiado, demasiado loco ahí con el microondas y todas las cosas, pues puede ser que se me gaste la energía y me quede a oscuras, ¿verdad? Puede ser, porque estoy completamente del lado de la red. O sea, no tengo, digamos, nada externo. Este es un tipo de configuración. Entonces, ven, aquí este controlador de carga se va a encargar de que ustedes no la caguen, por decirlo así, ¿verdad? Porque él va a estar ya hecho para ciertas condiciones y el vendedor y la empresa que te va a instalar esto te va a evitar que vos metas la pata. El controlador de carga se va a encargar de todo eso. Profe, una consulta, ¿hay algún tipo de límite legal, digamos, en que uno puede llegar Sí, y poner sí, cuántos pero paneles no puede en, no en aisladas, ¿verdad? En aisladas usted puede hacer lo que quiera. En aisladas usted le puede hacer lo que usted quiera, pero si usted quiere venderle al país, o bueno, quiere venderle a una de las empresas del país, o quiere comprarle, ya ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Pero si usted está completamente aislado y no quiere compartirlo con nadie, o lo quiere compartir con sus vecinos, pero no tiene nada que ver el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, o cualquiera de las empresas de este tipo, si ninguna está metida en la ecuación, todo bien, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? No hay problema. Profe, Ujú. ese circuit breaker es para cortar el flujo del panel al cargador, digamos, con el breaker de una casa. Sí, es lo mismo, es igual, o sea, los circuitos estos, los breakers, tienen dos funciones, ¿verdad? Una es, si hay una falla, pues el circuito, el breaker se va a disparar, es un disyuntor termomagnético, va a tener, digamos, se va a disparar ya sea porque la parte térmica se calienta mucho o porque la corriente es tan alta que mueve la parte magnética y cualquiera de las dos cosas lo va a disparar, ya sea un corto, que es un evento muy rápido que activa la parte magnética, o una corriente sostenida grande que activa la parte térmica, ¿verdad? Pero también sirve obviamente para aislar el sistema, para que yo lo apague y pueda darle mantenimiento, por ejemplo, a mi controlador de carga. Ujú. También sirve para eso, obviamente, ¿verdad? profe, y cómo se hace, digamos, por ejemplo, para calcular, uno tiene ciertos electrodomésticos y quiere que funcione hasta tantas horas, ¿cómo hace uno para calcular cuántos paneles solares ocupa o cómo funciona eso? Pues así como te lo imaginas, ¿verdad? O sea, simplemente sumando los consumos de cada uno, multiplicándolos por el tiempo que van a ser usados, con eso sacas, digamos, ya los kilowatt hora. Y entonces, digamos, ya después pensás en el panel, cuánto te va a entregar de kilowatt hora y entonces, y la diferencia que va a haber entre la noche y el día. Entonces, ya ahí viene la batería, porque todo lo que se vaya a usar durante la noche tiene que ser suministrado por la batería, pero tiene que haber sido cargado por el panel en el día. Y con eso vos haces todas las ecuaciones, bueno, las ecuaciones no, ¿verdad? Sino ya ahí ya son tablitas de Excel casi, ¿verdad? Ya es otra cosa y vas sacando de qué tamaño va a ser tu panel y de qué tamaño va a ser tu batería. Pero digamos, no es nada del otro mundo tampoco, ¿verdad? Es cuestión de una formación relativamente básica, ¿verdad? No es como calcular un sistema de potencia, digamos, de, de, de un sistema interconectado de una provincia o de una ciudad pequeña, ¿no? O sea, es una cosa mucho más sencilla porque es completamente aislado en este caso. Es casi lo mismo que se hace, por ejemplo, en temas de satelitales, igual. Se calcula cuánto se va a usar esa energía, cuánto es lo que se va a captar del sol a través del panel y entonces cuánto es lo que hay que almacenar para que durante los eclipses no haya problema. Un asunto ahí sencillo, ¿verdad? Nada del otro mundo. Profe, y en costo, ¿como cuánto va? No sé, o sea, realmente en esto, en instalación, yo tengo cero experiencia. Tengo
Tengo los conceptos, ¿verdad? Pero nunca he trabajado en una empresa como que instale o algo así, entonces no tengo ni la menor idea de cuánto será. Yo sé que es caro, digamos, relativamente caro, y sé que el retorno de la inversión es rápido. O sea, si vos en este momento pones un sistema de estos, o por lo menos yo, digamos, que pago bastante electricidad, pongo un sistema de estos en mi casa, yo voy a tener un retorno de la inversión como en unos 3 o 4 años. Pero el monto de la inversión que yo tengo que hacer inicial es muy alto. Muy alto porque la ley está un poquito complicada en este momento, ¿verdad? Yo tengo que instalar las cosas de cierta manera y tengo que pagarle a alguien del ICE que venga y haga una inspección en mi casa y es carísimo. O sea, hay un montón de inversión inicial. Y los equipos como tal son caros, digamos. Vean que esta batería que viene aquí, este dibujito indica que esto es una batería lead acid, ¿verdad? De plomo. Entonces, esto es más barato que lo que hoy en día, digamos, yo quisiera usar. Yo quisiera usar iones de litio, como decir un Wallpack de Tesla, ¿verdad? Que es otra cosa mucho más linda, que no es esta cochinada ahí toda fea, y que uno sabe que va a durar un poquito de tiempo ahí, ya después va a empezar a molestar, ¿verdad? Tal como las baterías de los carros, porque son de la misma tecnología, nada más que esto se llama ciclo profundo. O sea, que se pueden descargar casi completamente, en cambio la del carro jamás. Pero en cambio, digamos, un wallpack de Tesla es una cosa linda, ¿verdad? Que es como casi que como colgar un cuadro en la choza, o sea, es una cosa muy diferente. Entonces, dependiendo de qué de todo eso, así va a ser el costo, obviamente, pero un número así exacto no tengo, ¿verdad? Yo podría averiguarlo para la próxima vez que dé esta clase, pero realmente no lo tengo porque no es mi especialidad. Profe, y si uno viviera aislado, ¿podría hacer todo esto y brincarse la parte legal? ¿O siempre hay que...? No, sin ningún problema, se puede brincar todo lo legal, no necesita nada ahí, nada, no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? A Ya, menos de ya, que ya. el plan regulador de la municipalidad tenga algún punto específico sobre el uso del suelo para algo solar, te lo puedo garantizar que nadie lo tiene. eh, digamos, no hay nada, no hay ninguna otra cosa que te afecte, ¿verdad? Yo sé que Profe, la gente de San Carlos, del TEC de San Carlos, trabaja mucho con proyectos solares para granjas y cosas así agrícolas y nunca han tenido ningún tipo de problema, ¿verdad? Ujú. Te escucho, dime. profe, y ¿qué pasa si una celda, digamos, de las celditas que hay, falla? Digamos, que se jode, ya no circula la corriente por estar en serie. Bueno, si se jode así a ese nivel, sí, pero eso nunca pasa, es muy difícil, muy difícil. O sea, que se abra, porque eso sería que se abra, para que no circule la corriente, la celda se tiene que casi que romper completamente, ¿verdad? Y abrirse. Y eso pues es casi que improbable. O sea, eso nunca pasa. Es que, digamos, yo he visto que las celdas necesitan un alto mantenimiento. No sé, a veces dicen que, digamos, si se quiebra el vidrio, como que hay problemas, o no sé si eso será No, así. más bien las celdas no requieren, las celdas como tal están encapsuladas en el vidrio y tienen pegamento y todo, mantenimiento, no, jamás. El panel como tal, ¿verdad? Que es la parte exterior, si necesita que se esté limpiando, por ejemplo. Porque si él se llena demasiado de tierra, entonces ya voy a tener una baja en rendimiento. Va a ser similar a una sombra. Entonces yo lo tengo que limpiar, ¿verdad? Tengo que revisar que los contactos no se oxiden, ¿verdad? Hay cosas como esas, pero a nivel interno yo no toco nada, nunca más. No se puede, es más, eso está encapsulado, completamente sellado. Inclusive, digamos, en SetLab nosotros hemos tratado de desarmar paneles y el vidrio está tan pegado a las celdas que es imposible desarmarlos. O sea, cuesta mucho reciclarlos porque ya están como, ese sándwich ya está hecho casi una sola cosa, cuesta demasiado separarlo. ¿Verdad? Porque uno quisiera separar el vidrio de la parte de silicio para llevar el vidrio a reciclar o algo así, pero cuidan cómo cuesta, o sea, cuesta muchísimo hacerlo. Entonces, No, no hay ese tipo de mantenimiento. El mantenimiento es de limpieza más que todo, ¿verdad? Y todo lo eléctrico en general, ¿verdad? Que es como mantener los contactos socados, eh,
revisar que no hayan puntos calientes, que obviamente si uno tiene una pistolita como estas que se pusieron de moda ahora con el coronavirus, esa ahora es un éxito porque uno puede ir a revisar en el panel, digamos, si alguno de esos contactos, digamos, estas conexiones de acá, si alguna de estas conexiones está caliente, eso es definitivamente ahí hay un arco, digamos, ahí. Hay una mala conexión, no está bien socado y entonces está generando un arco y ese arco está calentando el terminal. Entonces uno puede inmediatamente accionar ahí y hacer la reparación, ¿verdad? Ok. Pero lo normal, digamos, de un sistema eléctrico más toda la limpieza que se requiere de parte para mantener el panel más o menos bien en su... Alguien dice que compartió. Bueno, alguien metió la pata ahí, pero no importa. Ok, pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente es una instalación conectada a la red. En este caso, es que yo, digamos, tengo mi panel con un inversor que durante el día, ¿verdad? Cuando yo estoy ocupando las cargas durante el día, hay una cierta cantidad de energía que me la está dando el panel. Y lo que me sobra se lo entrego a la red. Entonces el medidor se llama un medidor bidireccional. Yo tengo que cambiarlo, tengo que pedirle a mi empresa eléctrica que me cambie mi medidor unidireccional por uno bidireccional y tengo que coordinar con ellos toda la instalación. Ellos tienen que venir a revisarla y hacer todo eso. Entonces ahí es donde los costos empiezan a subir. Además, las empresas en este momento me piden a mí que yo no me autosuministre más de no me acuerdo cuánto por ciento. Pero yo no me puedo pasar de cierta cantidad de porcentaje que yo puedo autosuministrarme, ¿verdad? O sea, no puedo ser casi independiente, ¿verdad? No me dejan. Pero O eso sea, es- uno no puede mantener una casa solo con un panel. Sí puede, pero entonces no se conecta a la red. Ujú. Ok. O sea, hace una instalación como la anterior, ¿verdad? Si usted quiere hacer eso, hace una instalación de este tipo, con una super batería bien grande y todo, y un montón de paneles. Profe, ¿eso es por un tema de negocio o por seguridad? Que la regulación de las empresas. El hecho de que uno tenga que consumir una cierta cantidad de electricidad de la compañía. Así es un tema de negocio, de cómo el ICE se veía a sí mismo, siento yo, en tiempos anteriores, ¿verdad? Porque el ICE se veía a sí mismo como una empresa que había hecho inversiones enormes en proyectos hidroeléctricos de los cuales necesitaba vender esa energía en el futuro y garantizarse que esa energía iba a ser vendida en el futuro, porque si no, ya iba a quebrar. Porque si haces una inversión enorme en un proyecto hidroeléctrico gigante como el que se suspendió, por ejemplo, el de Liquid, y después la gente empieza a bajar el consumo porque empieza a instalar paneles, vos te vas a quedar, digamos, con esa inversión muerta porque no vas a tener retorno. Entonces, debido a eso, es una de las razones por las cuales la nueva directora, digamos, del ICE suspendió completamente todos los proyectos de hidroeléctricos. Se dijo que se dice ahora que, o sea, el ICE dice no vamos a hacer más hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque están buscando la posibilidad de eventualmente empezar a permitirle a sus clientes entregar la energía al sistema, ¿verdad? Eventualmente. Esperemos que muy pronto. Y ya digamos que ya estamos en eso, ¿verdad? Porque en el fondo, la descarbonización del país, digamos, el plan de descarbonización depende mucho también de la generación distribuida en el futuro. Depende mucho más del transporte, eso sí, lo tenemos clarísimo, ¿verdad? El transporte es como la parte más grande de la ecuación y por eso es que ha habido como tanta fuerza en el tema del tren eléctrico y en el tema de la electrificación de los vehículos, ¿verdad? Que la gente compre vehículos eléctricos en lugar de vehículos de gasolina, porque esa es la parte más fuerte de la ecuación, pero también la distribución, ¿verdad? Eléctrica. En este momento, como estamos al 99% de recursos, digamos, renovables, pues nadie siente mucha presión. Pero en el futuro, digamos, si entra a trabajar el tren y si todo el mundo compra carros eléctricos, digamos, ya la cantidad de demanda que se les podría estar pidiendo al sistema eléctrico puede ser tan grande que ya más bien tal vez los generadores independientes y distribuidos como las casas de habitación y cosas, industrias que tienen paneles, etcétera, se podrían volver un aliado, ¿verdad? Más bien en la lucha contra esto, ¿verdad?
Ok, Entonces, eso está, esperemos que esté por cambiar, ¿verdad? Poco a poco, pero en este momento, digamos, en este momento se puede decir que Costa Rica no es un país así como que muy solar friendly, ¿verdad? Es como más o menos. Bueno, en ese aspecto está como a medio camino, ¿verdad? Esperemos que esto mejore. Esta es una instalación conectada a la red y la última es la híbrida, ¿verdad? Que es una en la que yo tengo un medidor, pero el medidor es unidireccional. Esta es muy tuanis porque yo no le pido nada yo ni siquiera le tengo que informar al ICE, por ejemplo, en este caso, porque tengo una batería. Pero esa batería tiene que ser obviamente lo suficientemente grande para que yo le pida lo menos posible a, digamos, mi compañía eléctrica. O sea, yo no le quiero vender nada a la compañía eléctrica, sino lo que quiero es suministrarme a mí mismo la mayor cantidad de energía. Y a ellos no tienen nada que decir, porque si la factura viene baja, ellos no tienen nada que decir ahí. Simplemente ellos no saben por qué está tan baja y ya. Pero uno internamente tiene todo este sistema y tiene una cierta cantidad de paneles y una buena batería y lo conecta directamente a su sistema, a su casa y no cambia el medidor. Entonces, lo único que pasa es que si en algún momento la energía hay más energía de la que la casa necesita, hay que guardarla en la batería. Y si la batería ya está llena, hay que parar el panel, que se puede hacer, ¿verdad? Como ustedes vieron, lo que hay que hacer es subirle el voltaje al panel para que llegue el punto en el que la corriente se hace cero y entonces ya con eso yo dejo de meter energía en el sistema porque tal vez ya todo está cargado, ¿verdad? Tal vez es de noche, todo está apagado, la batería ya está llena bueno, perdón, es de noche, qué idiota. Ay, disculpen. Bueno, tiene que ser de día, obviamente, para que el panel genere, ¿verdad? Entonces, digamos, es de día, pero el consumo eléctrico está muy bajo, tal vez porque yo no estoy en la casa, la batería ya está llena también, tal vez porque yo no estoy en la casa, ya me fui, ando de vacaciones en otro lado. Y entonces el inversor en su sistema de control va a decir, ya no necesito más energía, ponga este panel en un voltaje de circuito abierto para que me entregue cero corriente y todo bien, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Para mí este es el mejor, ¿verdad? Pero es el más caro, porque significa que mi batería tiene que ser muy grande. Bueno, significa que tengo que comprar una batería, que es el principal problema, porque la batería es muy cara. Y después que si la compro y quiero que tenga sentido lo que estoy haciendo, pues esa batería debería ser bastante grande. ¿Alguna consulta ahí? Profe, Ujú. algo que me quedó así con duda. ¿Qué pasa si yo pongo una batería, por ejemplo, de diferencia de 12 voltios y el panel me da 6? ¿La corriente no fluye? ¿O sí? Sí, la corriente no fluye en ese caso, digamos, asumiendo que la batería esté en ese momento a 12 voltios realmente, ¿verdad? O sea, que esté bastante cargada y tenga 12 voltios. Y si el panel tiene un voltaje de máxima potencia de 6, es muy probable que el voltaje de circuito abierto sea como de 6.8 o algo así, porque siempre la relación es como de un 80%. Y entonces eso significa que a ese voltaje el panel no está entregando corriente. Entonces nunca te va a cargar esa batería. De ahí, ya, son incompatibles. Pero poner un convertidor en el medio, como este que está aquí, ese que dice inversor ahí, ¿verdad? Es un inversor, pero también es un convertidor, eh, ya arregla todo. Ya no tienes que preocuparte por eso. Él se encarga de, digamos, regular todo para que vos puedas, primero que todo, cosechar la máxima potencia, después guardar en la batería sin importar el voltaje de la batería o dependiendo de qué inversor sea, ¿verdad? Eh, y entregarle lo que ocupa tu casa, ¿verdad? Ok. Ujú. Entonces, bueno, eso sería básicamente la clase de hoy, ¿verdad? Espero que haya sido interesante.